Antes de empezar, debemos recordar algunas ideas clave que se relacionan con esto. Para empezar, el músculo liso gastrointestinal funciona como un sinsitio, es decir, la estimulación se propaga con mucha facilidad en todas direcciones, aunque se propaga más deprisa en sentido longitudinal que en sentido lateral. Esto se facilita por las uniones intercelulares en hendidura que tienen escasa resistencia a los potenciales de acción. La actividad eléctrica del músculo liso gastrointestinal se da a través de dos tipos de ondas eléctricas. Tenemos las ondas lentas que determinan el ritmo de las contracciones gastrointestinales. ¿Recuerdan que dijimos ondas eléctricas en lugar de potenciales? Bueno, eso es porque este tipo de onda no es un potencial de acción. Entonces, ¿qué son? Pues bien, estas ondas lentas son cambios lentos y ondulantes del potencial de membrana en reposo, y su intensidad suele variar entre 5 y 15 milivoltios. Su frecuencia suele ir de 3 a 12 ondas por minuto. Aunque estas marcas determinan el ritmo de las contracciones gastrointestinales, no se conoce con exactitud su origen. Parece que se originan en las células intersticiales de Cajal. Se cree que estas células actúan como marcapasos eléctricos. Esas ondas por sí mismas no inducen contracciones musculares salvo en el estómago. Tal vez. El segundo tipo de actividad eléctrica son las espigas. Estos sí son verdaderos potenciales de acción. Bueno, ahora hay que tener cuidado con otro detalle. El potencial de membrana en reposo del músculo liso gastrointestinal va desde 50 a 60 milivoltios negativos. Los potenciales de acción de espiga se dan cuando el potencial de membrana en reposo alcanza un valor más positivo que menos 40. Recordamos que entre mayor sea el número negativo, menor es su valor, por lo que menos 40 es más positivo o representa un valor mayor que menos 50. Estos potenciales se dan por canales de calcio-sodio, canales que permiten la entrada de gran cantidad de calcio con un poco menos de sodio. Estos canales se cierran y abren más lento que otros canales que también crean potenciales. De acuerdo, ahora comencemos con el tema de hoy: propulsión y mezcla de los alimentos en el tubo digestivo. La cantidad de alimentos ingerida depende principalmente del deseo intrínseco de ingerirlo. A esto le llamamos hambre, mientras que el tipo de alimento que se busca y se prefiere se refiere a apetito. Los dientes humanos tienen un gran diseño para la masticación. Las piezas anteriores, los incisivos, poseen acción de corte. Mientras los posteriores, los molares, tienen acción trituradora. La fuerza de oclusión de los dientes alcanza hasta 25 kilogramos en los incisivos y hasta 100 kilogramos en los molares. La razón por la que la masticación ayuda a la digestión es muy sencilla, y es que las enzimas digestivas actúan en función de superficie.
Veamos por ejemplo este cubo. Este cubo tiene 2 unidades por lado. Si obtenemos el área de las caras, 4 unidades cuadradas por 6 caras, tenemos 24 unidades cuadradas. Ahora veamos qué pasa si lo dividimos en 8 cubos. Cada cubo tiene 6 unidades cuadradas de superficie y son 8 cubos. Si obtenemos el área total, obtenemos 48 unidades cuadradas, lo que es mejor porque a mayor superficie, mayor acción de las enzimas digestivas. Después de masticar, se procede a la deglución. Lo que hace que esto sea un poco complicado es el hecho de que la faringe ejecuta una función tanto respiratoria como deglutoria. La deglución puede dividirse en las siguientes 3 fases. Una fase voluntaria que inicia el proceso, una fase faríngea involuntaria y una fase esofágica también involuntaria, que permite el paso de alimentos hacia el estómago. De la fase voluntaria no hay mucho que decir. Pero pasando a la fase faríngea de la deglución, ocurre cuando el bolo alimenticio pasa de la parte posterior de la boca y ya en la faringe estimula las áreas epiteliales receptoras de la deglución que están alrededor de la entrada de la faringe. De estas áreas salen impulsos al tronco del encéfalo, inician una serie de contracciones para facilitar el paso de los alimentos. De hecho, esta fase es en esencia un acto reflejo. La fase esofágica de la deglución se da cuando el ascenso de la laringe tracciona el orificio de entrada del esófago y lo amplía, por lo que los primeros 3 a 4 centímetros de la pared muscular se relajan para permitir el paso de los alimentos. Esos primeros 3 a 4 centímetros son el esfínter faringoesofágico o esofágico superior. El centro de la deglución está en las áreas del bulbo y de la región inferior de la protuberancia. Luego, los impulsos bajan del centro de la deglución a través de los pares craneales 5, 9, 10 y 12, es decir, el trigémino, glosofaringio, vago e hipogloso. En la fase esofágica de la deglución ocurren 2 tipos de movimientos peristálticos. El peristaltismo primario, que es una simple continuación de la onda peristáltica producida en el esófago. Esa onda recorre el tramo de la faringe al estómago en 8 a 10 segundos. Si la onda peristáltica primaria no logra mover la totalidad del alimento al estómago, se da el peristaltismo secundario, que se debe a la distensión de las paredes esofágicas por el alimento retenido y persisten hasta que se vacía el esófago. ¿Por qué era tan importante mencionar lo que mencionamos al principio del video sobre los potenciales? Pues bien, porque es necesario tener presentes varias ideas, como que la despolarización, es decir, cuando el potencial de membrana en reposo de un tejido avanza a un valor menos negativo o más positivo, el tejido se vuelve más excitable. Y en el caso del músculo liso intestinal, los factores que despolarizan son distensión del músculo,
estimulación con acetilcolina de los nervios parasimpáticos y estimulación de distintas hormonas específicas. Mientras que la hiperpolarización, es decir, que el potencial de membrana en reposo se vuelva más negativo o menos positivo, se facilita por el efecto de la noradrenalina y la adrenalina en la membrana y la estimulación de los nervios simpáticos, nervios que liberan noradrenalina. Ahora veamos las funciones motoras del estómago, las cuales son tres. Tenemos el almacenamiento de grandes cantidades de alimentos hasta que se puedan procesar. Esto se da por un reflejo por distensión gástrica causada por la entrada de los alimentos. Las otras funciones son las de mezcla y propulsión de alimentos en el estómago. Cuando el estómago contiene alimentos, la parte superior o media de su pared inicia ondas peristálticas débiles. Las ondas de constricción, también llamadas ondas de mezcla, que se dirigen al antro siguiendo la pared gástrica y ocurren a un ritmo de alrededor de 15 a 20 segundos. Conforme avanzan del cuerpo estomacal hacia el antro, aumentan la intensidad dando lugar a anillos peristálticos desencadenados por las potenciales de acción. Al final del estómago se encuentra el píloro, un esfínter con un grosor muscular de 50 a 100% mayor que el del resto del estómago. Su tono normal de constricción permite que salga agua y electrolitos sin dejar que la mayoría de partículas alimenticias pasen.